Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Julius te cuenta, un pequeño espacio donde las historias cobran vida. Hoy leeremos un relato breve, pero con mucho significado, de la autora neozelandesa Catherine Mansfield. Este cuento nos lleva a un pequeño pueblo, donde las diferencias de clase y las normas sociales determinan quién es aceptado y quién no. Con un estilo delicado y conmovedor, la autora reflexiona sobre los prejuicios, la inocencia infantil y esos pequeños actos de rebeldía que pueden marcar la diferencia. Pónganse cómodos, que hoy leeremos La Casa de Muñecas de la escritora Catherine Mansfield. Que empiece la aventura. Una vez que la simpática señora Hayes estuvo de regreso en la ciudad, tras haber pasado una temporada con los Burnell, mandó como regalo para las niñas una casa de muñecas. Era tan grande que el carretero y Pat tuvieron que llevarla entre ambos al patio, donde la pusieron sobre un par de cajones, junto a la puerta de la despensa. No se dañaría, pues era verano, y el olor a pintura quizás ya habría desaparecido cuando tuvieran que ponerla bajo techo. El olor a pintura que salía de la casita era en verdad tan intenso como para enfermar a cualquiera, según la tía Bear. Se lo percibía antes incluso de respirar el envoltorio de ambillera. Pero una vez que lo sacaron, la casa de muñecas emergió luciendo un color verde espinaca, oscuro y oleoso, salpicado de amarillo brillante. Pegadas al techo se erguían dos sólidas y mínimas chimeneas pintadas de rojo y blanco. La puerta destellaba en su esmalte amarillo como si fuese caramelo. Cada una de las cuatro ventanas, auténticas ventanas, estaba dividida en dos hojas de vidrio por un ancho listón verde. Tenía también un diminuto porche amarillo con boterones de pintura seca colgando por las orillas del techo. Era una casita perfecta. No importaba nada su olor, formaba parte de su atractivo, de su novedad. A ver, Calle la abre de inmediato. El pestillo que la mantenía cerrada por un costado estaba pegado por la quintura, pero Pat raspó con su navaja y la fachada entera giró, abriéndose, con lo cual pudieron ver de repente y al mismo tiempo la sala, el comedor, la cocina y los dos dormitorios. Así deberían abrirse todas las casas. ¿Por qué no contemplarla de esa manera? Resultaba mucho más emocionante que espiar por las rendijas de una puerta un insignificante vestíbulo con un perchero y dos paraguas. Así, así es como uno quisiera conocer una casa cuando llama a la puerta. ¿Acaso es de esa forma como Dios, en mitad de la noche, abre las casas cuando sale a hacer sus rondas en compañía de un ángel? ¡Oh! Las niñas Bornell exclamaban a gritos, como si estuvieran al borde de la desesperación. Era demasiado, era más maravilloso que lo que nadie pudiera imaginar. Era casi excesivo. Nunca en la vida habían visto algo semejante. Todas las piezas estaban empapeladas. En las paredes había cuadros pintados sobre el papel y provistos de marcos dorados. Rojas alfombras cubrían el piso.
excepto en la cocina. Las sillas, tapizadas en terciopelo, eran rojas también en la sala y verdes en el comedor. Había mesas, camas con almohadas y sábanas de verdad, una cuna, una estufa y una cómoda con su lavatorio y un gran jarro para el agua. Pero lo que más le gustó a Kesia, lo que le gustaba con locura, era la lamparita en miniatura, instalada en el centro de la mesa del comedor con su globo de vidrio ambarino, lista para ser encendida, aunque no se prendía, naturalmente, pero se veía en su interior un líquido aceitoso como petróleo que se movía al agitarla. El papá y la mamá muñecos descansaban echados en la sala, un poco tiesos, como si se hubieran desmayado. Sus dos hijos dormían en el segundo piso y en realidad resultaban algo grandes para la casa. Daban la impresión de no pertenecer a ella, pero la lamparita era perfecta. Parecía sonreírle a Kesia, diciéndole: yo soy de aquí. Esa lámpara era una verdadera lámpara. A la mañana siguiente, camino a la escuela, toda rapidez se les hacía poca a las niñas Burdell. Ardían de impaciencia por contárselo a todas, por dar detalles, en fin, por alcanzar a presumir de su casa de muñecas antes de que tocaran la campana para entrar a clases. A mí me corresponde contarlo primero porque soy la mayor, dijo Isabel. Ustedes dos pueden agregarme pues lo que quiera, pero yo hablo primero. No había nada más que decir. Isabel era mandona, y lo peor es que siempre tenía razón. Lodi y Kesia conocían demasiado bien los derechos que conlleva la primogenitura. Continuaron andando por el camino, rozando los gruesos ranúnculos de las orillas sin decir palabra. Y yo elegiré a las que irán primero a ver la casa. Mamá me dio permiso. Porque habían acordado que mientras la casa de muñecas estuviera en el patio, sus compañeras podrían venir de dos en dos a darle una mirada. Sin quedarse a tomar el té, desde luego, ni trajinar por la casa. Solo entrarían al patio y se estarían bien quietas mientras Isabel les fuera indicando los preciosos detalles ante las satisfechas miradas de Lodi y Kesia. Pero, por más rápido que iban, la campana empezó a sonar cuando apenas estaban llegando a las recas de madera del patio de los muchachos. Tuvieron el tiempo justo para sacarse los sombreros y ocupar sus puestos antes de que pasara mi lista. No importa, de todos modos, Isabel se las arregló para llamar la atención, dándose importancia y mostrando una actitud misteriosa, además de susurrar al oído de su vecina con una mano por delante de la boca. Tengo que contarles algo muy importante en el recreo. Cuando el recreo llegó, Isabel se vio sediada. Las niñas de su curso se peleaban por abrazarla y llevársela a su lado, por aparecer cada una como su amiga predilecta. Toda una corte la siguió hacia la sombra de los grandes pinos que había a un lado del patio. Riendo, empujándose unas a otras, se apretujaban en torno a Isabel. Las únicas dos que quedaron fuera del círculo, las dos que siempre se apartaban, las pequeñas Kelly, sabían de sobra que no podían acercarse a los Purnell.
Lo cierto es que esa escuela a la que asistían las niñas Burnell no tenía ni de lejos la calidad que sus padres hubiesen deseado de haber podido elegir. No había otra, era la única escuela en millas a la redonda. Por consiguiente, todos los niños de las cercanías estaban forzosamente mezclados. Las hijas del juez, las hijas del médico, la del almacenero y las del lechero, sin mencionar que había otros tantos muchachos ordinarios y maleducados. Pero todo tiene su límite, y en este caso, el límite llegaba hasta las Kelby. Muchos niños tenían prohibido hablar con ellas, como por ejemplo, las Burnell. Al cruzarse con las Kelby, las Burnell erguían orgullosamente la cabeza, y como ellas dictaban la moda en asuntos de comportamiento, los demás también las evitaban. Hasta la profesora les dirigía la palabra en un tono de voz especial, sonriendo a los otros niños de un modo peculiar cuando Lil Kelby se le acercaba al escritorio con un manojo de flores espantosamente vulgares. Eran hijas de una pequeña lavandera, activa y muy trabajadora, que iba por el día a hacer limpieza en diferentes casas. Por sí solo, eso ya era más que suficiente. Pero, ¿qué pasaba con el señor Kelby? Nadie lo sabía con certeza, aunque todos habían oído decir que estaba en la cárcel. O sea que las Kelby eran hijas de una lavandera y de un pillo. Excelente compañía para los hijos de los demás. En el aspecto, se les notaba lo que eran. Resultaba difícil entender por qué la señora Kelby lo hacía tan evidente, vistiendo a sus chicas con retazos que le daban en las casas donde trabajaba. Lil, por ejemplo, una niña rechoncha y muy poco agraciada, de grandes pecas en la cara, iba a la escuela con un vestido hecho de un mantel de sarga verde que perteneció a los Burnell y de mangas en terciopelo rojo que antes fueron una cortina de los Logan. El sombrero que se plantaba sobre la frente era de persona mayor. Había pertenecido a la señorita Lecky, la del correo. Tenía el ala levantada por detrás y una larga pluma roja de adorno. Un completo adefesio ante el cual nadie dejaba de reírse. Elsa, su hermana menor, usaba un vestido blanco y largo como un camisón y botines de niño. Pero usara lo que hubiese sido, de todos modos, se habría visto extraña. Parecía tener la osamenta de un frágil pajarillo. Su pelo estaba cortado al rape y sus enormes ojos miraban gravemente. Un pequeño búho pálido. Nadie la había visto nunca sonreír y raramente decía una palabra. Iba por la vida agarrada del vestido de Lil. A donde fuera Lil, allá iba la pequeña Elsa. En el recreo, a través del patio, yendo y viniendo de la escuela, siempre Lil encabezaba la marcha y Elsa detrás, pegada a sus talones. Si se le antojaba algo o no podía seguirla, daba un tironcito a la falda de Lil y ésta, deteniéndose, la miraba. Las Kelby sabían comprenderse mutuamente. Nadie podía impedirles escuchar, así que se arrimaron al grupo.
Cuando las demás se daban vuelta para burlarse de ellas, Lee le respondía como siempre, con una sonrisa tonta y medio avergonzada. Elsa, en cambio, solamente las miraba. La orgullosa voz de Isabel seguía contando y describiendo. Lo de la alfombra causó sensación, lo mismo que las camas, con su ropa verdadera, y la cocina con su puertecita para el horno. Cuando terminó su relato, Kezia irrumpió. Te olvidaste de la lamparita, Isabel. Ah, sí. También hay una lámpara chiquitita, toda de cristal amarillo, con un globo blanco instalada sobre la mesa del comedor. Es exactamente igual a una verdadera. La lamparita es lo mejor de todo, insistió Kezia, considerando que Isabel no la destacaba lo suficiente. Pero nadie le puso atención. Isabel ya estaba escogiendo a las dos primeras que esa misma tarde irían con ellas a ver la casa de muñecas. Se decidió por Amy Cole y Lina Logan. Cuando las demás comprendieron que tendrían la misma oportunidad, no sabían cómo demostrarle a Isabel su simpatía. Una por una la tomaban de la cintura para dar una vuelta con ella, y todas tenían algo que decirle en secreto. Isabel es mi amiga. Las pequeñas Kelly, ignoradas por las demás, se alejaron. No quedaba nada más que escuchar. Pasaron los días, y cuanto mayor era el número de niñas que había contemplado la casa de muñecas, mayor era su fama, que se esparció hasta transformarse en el tema de moda. Todas se preguntaban lo mismo. ¿Viste la casa de muñecas de las Purnell? Es maravillosa, ¿verdad? ¿No la has visto? Ay, pero qué lástima. Hablaban de ella incluso a la hora del almuerzo, cuando se sentaban bajo los pinos a comer sus contundentes emparedados de carne de cordero y sus gruesas rebanadas de pan con mantequilla. Las Kelby se acercaban hasta donde les era posible. La pequeña Elsa arrimada a Lil, y atendían las conversaciones mientras masticaban el pan con mermelada que extraían de grandes hojas de periódico manchadas de rojo. Mamá, ¿puedo invitar a las Kelby solo por una vez?, suplicaba Kezia. Desde luego que no. Pero, ¿por qué no? Pero Kezia, ¿saben unir por qué no? Llegó al fin el momento en que todas habían visto la casita menos ellas. Ese día el tema empezó a decaer. A la hora del almuerzo, las niñas se reunieron bajo los pinos como de costumbre, y de pronto, al ver a los Kelly comiendo lo que sacaban de sus envoltorios, aisladas como siempre, atentas a sus conversaciones, les vino una especie de necesidad de hacerles daño, de cometer con ellas una crueldad. Partió Amy Cole. Lee Kelby va a ser empleada doméstica cuando sea grande. ¡Ay, qué horroroso!, exclamó Isabel Purnell, y guiñó un ojo a él. Amy, a su vez, carraspeó de la manera más expresiva y movió la cabeza como había visto hacer a su madre en ocasiones parecidas. Sí, es verdad, repitió. Entonces los ojillos de Lina Logan chispearon
¿Quieres que se lo pregunte? Se ofreció. Apuesto que no te atreves. Exclamó Jesmay. Va, ¿crees que me va a dar miedo? Dijo Lina. De pronto, lanzó un gritito y se puso a bailotear delante de las otras. Mírenme para acá. Vean lo que voy a hacer. Gritó, y deslizándose, escurriéndose, arrastrando un pie, con gestos y risas que escondía con la mano, Lina se acercó a las Kelby. Lil levantó los ojos del papel de su almuerzo y envolvió los restos apresuradamente. Elsa dejó de masticar. ¿No es cierto, Lil, que cuando seas grande vas a ser una sirvienta? Chilló Lina. Se produjo un silencio mortal. Pero en vez de contestar, Lee solo sonrió con una de sus tontas y avergonzadas sonrisas. Parecía no haberle dado ninguna importancia a la pregunta. ¡Qué plancha para Lina! Las niñas comenzaron a reírse entre dientes y Lina no pudo soportarlo. Se puso las manos en las caderas y lanzó con voz silbante y despiadada. Sí, tu padre está en la cárcel. Era algo tan increíble que alguien hubiera pronunciado semejantes palabras, que las niñas se echaron a correr todas al mismo tiempo, exaltadas al máximo, con una especie de loca alegría. Una encontró una larga cuerda y se pusieron a saltar. Nunca saltaron tan alto, ni corrieron tan rápido, ni tampoco hicieron cosas tan atrevidas como esa mañana. A la tarde vino Pat a buscar en el coche a las Burnell para llevarlas a casa. Había visitas, y como a Isabel y a Lottie les encantaban las visitas, subieron corriendo al dormitorio para cambiarse los delantales. Pero Kezia salió de la casa a escondidas. No había nadie afuera. Empezó a balancearse en las grandes puertas blancas del patio y después de permanecer mirando el camino durante un rato, vio aparecer dos puntitos a lo lejos. Iban aumentando de tamaño a medida que se acercaban, hasta que pudo distinguir uno delante y el otro pegado atrás. Comprendió que eran las Kelby. Dejó de columpiarse y se bajó de la puerta como si fuera a echarse a correr. Pero se detuvo enseguida, dudando. Las Kelby estaban más cerca ya, y sus sombras caminaban tras ellas, largas sombras que se estiraban por el camino y tocaban con las cabezas los ranúnculos de la orilla. Kezia se encaramó de nuevo a la puerta. Acaba de tomar una decisión. Dándose impulso hacia afuera, saludó a las Kelty al momento que pasaba. ¡Hola! Quedaron tan sorprendidas que se detuvieron. Lynn dibujó su sonrisa tonta y Elsa abrió aún más los ojos. Pueden pasar a ver la casa de muñecas si quieren, dijo Kezia, que arrastraba la punta de un pie sobre el suelo. Lil se puso colorada y negó enfáticamente con la cabeza. ¿Por qué no? Preguntó Kezia. Lil tomó aliento y dijo:
Tu mamá le dijo a mi mamá que no quiere que hablen con nosotras. Ah, bueno, murmuró Kesia sin saber qué contestar a eso. Pero no importa. De todos modos, pueden entrar y ver la casa de muñecas. Vengan, no hay nadie. Lil movió la cabeza con más fuerza aún. ¿En verdad no quieren verla? Preguntó Kesia. Lil sintió de pronto unos tironcitos en la falda y miró hacia atrás. Los grandes e implorantes ojos de Elsa la observaban. El ceño fruncido. Quería entrar. Por un instante, Lil vaciló mirándola. Elsa le dio otro tirón y entonces Rick se puso en marcha hacia adentro. Kesia les indicó el camino y ellas la siguieron a través del patio como dos gatitos perdidos hasta el lugar donde se hallaba la casa de muñecas. Aquí la tienen. Les dijo Kesia. Hubo una pausa. La respiración de Lil se hizo tan rápida que casi resoplaba. Y Elsa se había quedado inmóvil como una piedra. La voy a abrir para ustedes. Dijo Kesia cariñosamente. Sacó el pestillo y las niñas miraron en el interior. Esta es la sala. Acá está el comedor. Y aquí... ¡Kesia! ¡Ja! El susto que se llevaron. ¡Kesia! Era la voz de la tía Bear. Se volvieron hacia la puerta de servicio. Tía Bear las miraba como si no pudiera creer lo que veía. ¿Cómo te has atrevido a meter a las Kelby en el patio? Preguntó con voz gélida y furiosa. Sabes muy bien que no debes saldar con ellas. Fuera, niñas, salgan de aquí inmediatamente y no vuelvan más. Y bajando al patio, tía Bear las ahuyentó como si fueran polluelos. Salgan de aquí enseguida, ordenaba con su voz altanera y despiadada. No había necesidad de que se lo repitiera. Rojas de vergüenza, muy apretadas la una con la otra, Lil a tropezones igual que su madre y Elsa, medio aturdida, cruzaron el patio sin saber cómo y se escurrieron por el blanco portón. Niña mala desobediente, reprendió la tía Pearl severamente, cerrando de golpe la casa de muñecas. Había tenido una tarde espantosa. Acababa de llegarle una carta de Willy Brandt, amenazante y aterradora, en la que le advertía que si no iba a la cita en la arboleda Culma, se presentaría él mismo en la puerta de su casa para saber por qué no había ido. Burr, al espantar a ese par de ratitas y dar a Kesia un buen escarmiento, sintió que se quitaba un peso del corazón. Aquella opresión horrible había desaparecido y entró a la casa canturreando. Una vez que las Kelby estuvieron suficientemente seguras de que los Burnell no las veían, se sentaron a descansar sobre uno de los enormes tubos rojizos de desagüe que había a un lado del camino. A Lil, las mejillas aún le ardían. Se quitó el sombrero con la pluma y lo puso en sus rodillas. Las dos miraban con ojos de ensueño más allá de los potreros de alfalfa y del arroyo, hacia las zarzas donde las vacas de los Logan esperaban la hora de la ordeña.
¿Qué sería lo que estaban pensando? Elsa, apegada a su hermana, le dio un ligero codazo. Ya no se acordaba de la señora enojada que les había increpado. Estiró un dedo y rozó la pluma del sombrero de Lil. Una de sus escasas sonrisas le iluminó el rostro cuando dijo muy suavemente: Pude ver la lamparita. Y ambas volvieron a quedar calladas. Y así termina La Casa de Muñecas. Katherine Mansfield nos dice que incluso en un mundo marcado por prejuicios y la desigualdad, la empatía puede surgir de lugares más inesperados. Y la pequeña lámpara, tan sencilla pero llena de encanto, simboliza esa chispa de humanidad que puede desafiar las normas tan rígidas que tiene la sociedad. Y así termina este episodio de Julius te cuenta. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras de Katherine Mansfield y que haya dejado en ustedes una luz cálida como las de esa diminuta lámpara. No se olviden de activar la campanita, darle like al video y compartir el programa. Nos vemos el próximo viernes con otra gran aventura. ¡Chao!